Canarias pone en marcha planes de contingencia para atender a los cada vez más numerosos ingresos derivados del coronavirus. El hospital de Lanzarote está al 90% de ocupación de las UCI y el doctor Negrín en Gran Canaria a la mitad, al 50%. Los grandes hospitales públicos canarios están preparados para habilitar plantas o espacios anexos para recibir más pacientes. Con respecto a eso estamos en torno a un 50% ahora mismo. Ya te digo que encima estamos ocupando algo que no es normalmente una cama de UCI, que es la reanimación, ¿no? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Y la vacuna de AstraZeneca no se va a administrar a mayores de 65 años porque no se conocen todavía sus efectos en ese segmento específico de población. Poco tiempo para los ensayos y no se puede demostrar la eficacia de esta vacuna más allá de ese umbral de edad. La ministra de Sanidad ha abierto hoy la puerta a la vacuna rusa en España, la Sputnik. Carolina Darias dice que serán bienvenidas todas las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento. La economía canaria necesita de otra vacuna. El año pasado llegaron casi 4 millones de turistas, muy poco, un 71% menos que en 2019, pero ese cero turístico amenaza con extenderse incluso hasta el verano. Alemania se está planteando ahora mismo la posibilidad de ampliar su estado de alarma y restricciones hasta finales de junio. A pesar de lo que dice el gobierno español, Canarias ve improbable que el turismo nacional pueda salvar esta Semana Santa. Y Castilla y León va a acoger a menores extranjeros no acompañados de Canarias dentro de un programa que es piloto que acaba de aprobarse. Y Navarra también se ha ofrecido para acoger migrantes desde aquí, desde Canarias. Jonathan Dennis, el ministro del Interior, niega, lo ha hecho ahí en el Congreso, traslados a la península así por la puerta de atrás. Sí, Fernando Grande Marlaska ha sido tajante y ha asegurado que el gobierno no ha llevado a cabo ningún traslado clandestino de inmigrantes desde Canarias a la península. Ha sido precisamente el día en el que, según ha podido saber Televisión Canaria, un avión ha salido desde Fuerteventura con destino a Madrid con inmigrantes irregulares para posteriormente deportarlos a Marruecos. Unas deportaciones que Marlaska sí ha reconocido se están empezando a llevar a cabo. Se está trabajando en la lucha contra las mafias, como usted ha recordado, con la Policía y la Guardia Civil, dando más medios, dando medios personales y materiales. No ha habido ningún traslado clandestino de inmigrantes de Canarias a la península. Se enfrenta a 19 años de cárcel por agredir sexualmente a una joven y distribuir fotos íntimas en Internet de varias mujeres más sin su permiso. Hoy ha confesado todo ante el juez. Y les vamos a mostrar en unos minutos el vivero del Parque Nacional del Teide, que protege las semillas de más de 200 especies de plantas, algunas en serio peligro de extinción. El objetivo es restaurar paisajes degradados. Y hemos visto llover en las últimas semanas y esta noche vamos a reflexionar sobre cómo aprovechar toda esa agua, cómo gestionarla y acceder a ella. Noche de Reportero nos plantea esta noche el dilema del agua. Será a las 10:10, justo después de una hora menos. El agua y más lluvia que vamos a tener, el frío ya lo estarán notando, pero mañana, importante, no se olviden del paraguas. Shaila Falcón. Sí, mañana toca protegerse del frío y la lluvia. La profunda vaguada que afectará al archipiélago se traducirá en intensas precipitaciones, nevadas en las cumbres y viento intenso. Pero sin duda el fenómeno más destacable será la lluvia, que podría ser persistente en el norte de las islas de mayor relieve, podría estar acompañada de tormenta y granizo e incluso, como les decíamos, en las cumbres por encima de 1900 metros esperamos nieve en la madrugada del viernes. Hoy vamos a empezar hablando de los hospitales públicos de Canarias, algunos con las UCI al 90% de su ocupación, como es el caso de Lanzarote, o a la mitad, como en el doctor Negrín de Gran Canaria. Canarias tiene capacidad para ampliar esas unidades y, de hecho, ya se han ampliado las plantas disponibles en la última semana. Este gráfico resume la ocupación de camas COVID en los hospitales canarios en los últimos meses. La subida desde Navidades ha sido gradual pero constante. En el Hospital Insular, por ejemplo, en la última semana se ha habilitado una nueva planta COVID. Los recursos son los que tenemos y lo que destinemos a COVID lo estamos quitando de otras
áreas, ¿no? La planta 11 Norte habitualmente tiene otro destino y ahora mismo está albergando a pacientes COVID. El dato que nos ayuda a entender la situación es el del porcentaje de pacientes infectados críticos que están en las UCIs. En general en Canarias es de un 20%, pero vemos que llega hasta un 90% en Lanzarote o un 37% en Gran Canaria. Eso con respecto a las camas disponibles también en el futuro, pero la foto fija de hoy nos da otra perspectiva que vive el personal sanitario. Respecto a eso estamos en torno a un 50% ahora mismo, ya te digo que encima estamos ocupando algo que no es normalmente una cama de UBI, que es la reanimación, ¿no? O sea que si hablamos de eso podríamos estar hablando en torno a un 60-70%. De lo que es habitual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los planes de contingencia de cada hospital contemplan un aumento de camas al mismo tiempo que los ingresos. Y a pesar de los datos, Canarias es una de las comunidades autónomas con menor presión hospitalaria de toda España. Pues a pesar de esa presión hospitalaria, Lanzarote empieza a notar poco a poco los efectos de las restricciones del nivel 4 de alerta que está vigente. José María de Pais, ayer las PCRs, es otro dato, positivas, no superaron ahí en la isla las 30. Eso es, buenas tardes. 32 PCR positivas fueron las que se registraron ayer, sin duda una cifra récord. Eso sí, hay que lamentar el fallecimiento de otra persona. Ya van 23 desde que comenzara la pandemia, esta es la número 14 en la tercera ola. Ahora mismo los casos activos que hay en la isla de Lanzarote son 930. La presión hospitalaria es de 53 personas ingresadas en el hospital Dr. José Molina Orosa. 19 de ellas están en la unidad de cuidados intensivos. Pese a la mejora de las cifras, se pide prudencia desde el Cabildo de Lanzarote. Además, se aplaude la labor de los sanitarios, así como de las fuerzas de seguridad que en este nivel 4 han realizado 200 denuncias. Costa Teguise, Puerto del Carmen, Arrecife, Playa Honda y Famara son los núcleos en donde más se ha sancionado por incumplir las normas, la mayoría de ellas los fines de semana. Incidencias de toda índole. Grupos de personas que efectivamente se han reunido para pabellones sin tener las mascarillas, sin tener el distanciamiento social, reuniones en espacios que no están permitidos de más de 4 personas y que no son convivientes. En fin, ha habido de todo. Y pese a que los resultados están acompañando, se recomienda no bajar la guardia para no volver a caer en la trampa que en este caso, en Lanzarote, supuso el exceso de confianza durante la Navidad. Y los indicadores hoy han mejorado, pero insisto, no se puede bajar la guardia porque todavía hoy tenemos algún brote nuevo y eso, desde luego, lo que pone de manifiesto es que ha habido incumplimiento. Desde el Cabildo se asegura que se seguirá actuando con contundencia hasta que ninguna vida corra peligro. Bueno, pues que sepamos ya que 7 países de la Unión Europea no van a administrar, es decisión tomada, la vacuna de AstraZeneca a menores de 65 años, porque no se ha comprobado la eficacia en ese colectivo, porque no había muchos miembros que participaron en los ensayos de este producto, de esta farmacéutica. España va a tomar la decisión en los próximos minutos, hoy, sobre esta vacuna, probablemente esta tarde, pero ya se está valorando, se abre la puerta incluso a usar la vacuna rusa, la Sputnik, siempre que lo autorice la Agencia Europea del Medicamento. La vacuna de AstraZeneca no se usará para inmunizar a los mayores de 65 años en buena parte de Europa. Los comités científicos recomiendan pinchar con este fármaco solo a los menores de esa edad, donde sí se ha demostrado eficacia. Faltan datos, ahora mismo no hay suficientes para pacientes mayores de 65 años. Estos datos estarán disponibles en las próximas semanas. Por eso, mientras tanto, recomendamos su uso con menores de 65 años. España por el momento no se ha pronunciado, aunque previsiblemente esta tarde tomará una decisión sobre AstraZeneca. De la que se ha hablado, ya ha abierto las puertas a su utilización, es a la vacuna rusa Sputnik. Este gobierno va a recibir abiertamente, entusiastamente, cualquier vacuna que tenga la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Ese es el único margen, ese es el único requisito. La vacuna rusa tiene una eficacia del 92% contra el coronavirus cuando se administran las 2 dosis. Ya se está utilizando en 16 países como Argentina, Venezuela, Hungría o Irán.
Por cierto, que la Consejería de Sanidad catalana ha detectado el primer caso de la variante sudafricana de coronavirus en Cataluña. Se trata de una muestra tomada de forma aleatoria, secuenciada por una asociación de 4 hospitales. Los expertos creen que no tiene relación epidemiológica con Sudáfrica. Vamos, que viene de Europa. No es el primer caso porque a principios de enero se detectó otra variante en Galicia. En ese momento el paciente de 30 años había viajado al país por motivos laborales. Vacunas, cepas y para combatir las consecuencias económicas de la pandemia, el Gobierno se reúne hoy con la Federación Canaria de Islas, también lo hará con la Federación Canaria de Municipios. Sobre esa mesa, analizar el plan de ayudas a empresas por valor de 400 millones de euros, además de otro fondo más cuantioso, el Europeo de Reconstrucción. También se va a debatir sobre la gestión de la situación migratoria en el archipiélago. Las consecuencias de la crisis sanitaria han obligado a muchos comercios a echar el cierre aquí en Canarias. En Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento ha anunciado que pone en marcha una treintena de medidas para mantener el tejido empresarial y social. Destacan la rebaja del 50% en el impuesto de la basura y las ayudas directas a 813 pymes. Las propuestas nacen de la Mesa de Recuperación y cuentan con el apoyo de empresarios y sindicatos. El alcalde José Manuel Bermúdez ha pedido simplificar las normas para que esas ayudas lleguen cuanto antes. Es muy importante que el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, hagan una labor de simplificación normativa que nos permita gastar los recursos en el momento en el que sean necesarios para que lleguen a tiempo. Bueno, y la vacuna que necesita la economía va a tardar todavía en llegar porque hoy mismo hemos sabido que Alemania, un importante país emisor de turismo, estudia ampliar hasta finales de junio su estado de alarma y también sus restricciones. Canarias da por perdida ya la temporada de invierno. La ministra de Turismo cree que el turismo nacional podría salvar la Semana Santa, pero el sector, lo hemos preguntado, aquí en Canarias lo ve bastante improbable. Aunque el gobierno español duda mucho de que haya una movilidad normalizada para Semana Santa, la ministra cree que en esas fechas ya podría haber una reactivación interna del sector siempre que se den ciertas condiciones sanitarias. Nos parece un poco surrealista pensar en marzo ya tener turismo nacional aquí en las islas. Si estamos hablando de que hay determinadas zonas en península que con el mercado nacional se pueden reactivar, eso puede ser cierto, ¿no? Para el caso de Canarias, que dependemos en mayor medida de mercados internacionales, pues esa fecha quizás sea todavía muy pronto. Las islas no esperan ni de lejos una Semana Santa como la de 2019 con un 85% de ocupación, pero tampoco tan catastrófica como la de 2020 en pleno confinamiento. Creo que por parte del turismo canario puede ser, ya ellos mostraron una gran fidelidad en el caso del verano y viajaron por las islas, pero también hay que tener en cuenta que no es la misma situación de los canarios en verano a nivel de rentas que ahora, que han perdido también sus puestos de trabajo. Los establecimientos hoteleros saben que todo se jugará en el último minuto. Nadie se quiere arriesgar a tener una reserva ni un billete sin saber cómo va a evolucionar la curva, si van a cerrar o no van a cerrar tu zona. Solo el año pasado España perdió 18.000 millones de euros por el parón turístico en Semana Santa. Aquí tienen un dato de la herida económica que deja la pandemia en el turismo. El año pasado, casi 4 millones de turistas. Esto es un 71% menos de llegadas que en 2019. La caída nacional es aún peor, llega al 77%. Menos turistas, pero también menos gasto, porque los que vinieron se dejaron en Canarias unos 4.800 millones de euros, un 71% menos que el año anterior. La bajada de ese gasto llega casi al 80% en el resto de España. Bueno, pues a pesar de esa sangría de turistas, el Producto Interior Bruto de aquí de Canarias creció medio punto porcentual durante el último trimestre del año pasado. Es una décima más que lo hizo la media nacional. Bueno, y otra consecuencia de la pandemia fue el teletrabajo del que se ha hablado hoy también en el Parlamento Canario, en una comparecencia solicitada por el PP sobre las medidas para garantizar una administración moderna, ágil, transparente y electrónica. El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, ha anunciado la contratación de 101 trabajadores interinos para agilizar los servicios de dependencia. Además, ha asegurado que el Ejecutivo cuenta con un plan definido en el Plan Reactiva para mejorar la administración e indicó que se ha avanzado mucho en esa materia a raíz de las restricciones sanitarias. Esta semana vamos a autorizar, si el Gobierno así lo decide, mañana, el nombramiento de 101 interinos para los servicios de dependencia, 101 interinos más.
porque la situación lo requiere y la consejera lo demanda. Y así se hará, cerca de 4 millones de euros para nuevo personal. De modo que el Gobierno intenta dar las respuestas adecuadas. El consejero también ha estado en una reunión que acaba de terminar entre Julio Pérez con los representantes de los empleados públicos que se han manifestado en las últimas semanas por su estabilidad laboral. El consejero ha propuesto un proceso selectivo adaptado, ha dicho, que permita la permanencia de los temporales y, en el caso de que no ocurra, buscar fórmulas que sean alternativas. El próximo 11 de febrero los sindicatos van a abrir una campaña para exigir las medidas sociales comprometidas por el Gobierno central. Quieren abrir mesas de negociación en torno a 3 ejes: la subida del salario mínimo hasta el 60% del sueldo medio, la derogación de la mayor parte de la reforma laboral de 2013 y también la defensa del sistema de pensiones, rechazando el Pacto de Toledo. Va a ser un año de movilizaciones si no conseguimos esos objetivos, con lo cual digamos que el día 11 es el pistoletazo de salida a esta campaña de movilizaciones. Los sindicatos no vamos ahora a mirar para otro lado ante una situación de emergencia social. Jamás hemos visto tanta gente dormir en la calle, tanta gente a las colas de servicios de alimentación. Vamos a hablar ahora de migración. Esta redacción ha sabido que un vuelo ha despegado hoy mismo, esta mañana, con migrantes a bordo desde Fuerteventura, destino Madrid, para luego seguir rumbo a Marruecos. Es una deportación totalmente reglada en un día en el que se ha hablado de traslados de migrantes en el Congreso de los Diputados. Vamos hasta Madrid. Jonathan Denis, el ministro del Interior, Jonathan, niega traslados de personas, de migrantes clandestinos. Sí, ha sido durante la primera sesión de control al Gobierno que ha celebrado este año el Congreso y donde efectivamente se ha hablado mucho sobre inmigración. Tanto PP como Vox han acusado al Gobierno de abandonar a Canarias. Los populares han dicho que la gestión está siendo caótica, que Canarias no puede ser la nueva Lampedusa, y han acusado al Ejecutivo de mentir al decir que no se están produciendo traslados de migrantes. En Vox han ido un paso más allá, han hablado de una invasión migratoria en Canarias y han acusado al Ejecutivo de hacer la mayor campaña de promoción de las islas para que los inmigrantes continúen llegando. Pero el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha acusado a ambos de hacer política de brocha gorda y ha negado que el Ejecutivo esté llevando a cabo ningún traslado clandestino de inmigrantes desde Canarias a la península. Sí ha reconocido que en Canarias hay un problema serio con la inmigración y por eso dice él apuesta por una política migratoria que consiste en combatir a las mafias o en llegar a acuerdos con los países de origen. También ha reconocido Marlaska que se están empezando a llevar a cabo las primeras deportaciones. El incremento en la llegada de migrantes ha hecho que el tono se eleve en la sesión de control al Gobierno. ¿A qué espera para solucionar la situación de Canarias? Canarias ni es ni puede ser Lampedusa, señor ministro. ¿Quién autorizó a los inmigrantes a viajar a ciudades que estaban confinadas? Partido Popular y Vox rechazan la gestión del Ejecutivo y quieren saber si se han producido derivaciones y cómo. ¿Quién financia y organiza esos vuelos? Es decir, el desbarajuste y las mentiras de siempre. Marlaska asegura que Interior no organiza traslados y niega que se hayan producido vuelos clandestinos. Se está trabajando en la lucha contra las mafias, como usted ha recordado, con la Policía y la Guardia Civil, dando más medios. No ha habido ningún traslado clandestino de inmigrantes de Canarias a la península. Y mientras todo eso ocurría en Madrid, en el Parlamento de Navarra, el consejero de Políticas Migratorias decía esto. No tengo duda de que Navarra como sociedad, conociendo esto, no hubiera tolerado convertir Canarias en un campo de refugiados. De ahí que Navarra tenga que ser forzosamente proactiva, tenga que ayudar. Es la mano tendida para acoger a una veintena de migrantes en esa comunidad autónoma. Y hay más, porque el juez de control del CIE, del Centro de Internamiento de Barranco Seco, que está en Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, ha insistido en la necesidad de establecer corredores humanitarios seguros para estas personas, los migrantes, y reactivar también las derivaciones. Lo hacía en una entrevista esta mañana en Canarias Radio. De nuevo se insiste en repetir lo que ya se ha demostrado que está mal hecho, que es contener y retener en una jaula a estas personas. La jaula, por muy dorada que esté, sigue siendo una jaula. Se les está obligando a mantenerse en Canarias cuando no quieren estar en Canarias. Algunos se intentan suicidar, hay autolesiones.
Si hacemos balance, ahora mismo hay 362 migrantes irregulares en El Hierro repartidos entre el polideportivo, el centro de estudiantes y también el centro de día de Valverde, mientras que el municipio del Pinar los acoge en el campo de lucha y también en el aula de la naturaleza. Todos a la espera de ser trasladados hasta Tenerife. Desde el pasado octubre han llegado a las costas de la isla 919 migrantes. El presidente del Cabildo ha querido recalcar que desde el comienzo de esta crisis migratoria la sociedad herreña ha tenido un comportamiento ejemplar con un drama que los isleños conocen de primera mano. Yo siempre digo que esta isla está hecha con bolívares y que gracias a que nuestros padres y nuestros abuelos fueron a Venezuela, Cuba y Argentina y a otros países, pero fundamentalmente a Venezuela, nosotros tenemos cierto bienestar en esta isla ahora. Lo que viene buscando esa gente es lo que buscó la gente del Hierro, lo que buscaron los canarios en los años 50 y un poco antes. La comunidad marroquí y musulmana del sur de Gran Canaria ha querido desvincularse por completo de los altercados sufridos en las últimas semanas. Cerca de centenar de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para condenar esa violencia y mostrar su rechazo absoluto a estos incidentes. Aseguran que llevan más de 50 años conviviendo con nosotros, con la sociedad canaria en el municipio y temen que estos sucesos generen rechazo hacia su comunidad. Exigen a las instituciones medidas urgentes para evitar estas conductas incívicas por parte de lo que consideran es una minoría que hace mucho daño. Aquí hay 30 nacionalidades viviendo. Nunca nos hemos visto una cosa como esta, ¿eh? Y vivimos como hermanos todos. Y esto es nuestro municipio y debemos defenderlo, tanto marroquí como canario como cualquier raza. El caso es que muchas de las supuestas noticias que circulan por ahí por las redes sociales sobre fenómenos de actualidad como la migración no solamente no son reales, sino que son intencionadas. Detrás hay campañas que buscan mensajeros para propagar luego un mensaje determinado. Estos bulos, medias verdades, también influyen en la opinión pública y en los estados de ánimo. Los expertos recuerdan la necesidad de aprender a distinguirlos. Pasan de móvil a móvil y se extienden con rapidez. Hay vídeos y supuestas noticias que circulan por las redes sociales que esconden bulos o medias verdades. Y dicen los expertos que no es casualidad. Lo que buscan es que tú seas su mensajero, es decir, que se propague ese mensaje al mayor número de personas, de tus contactos, de tu WhatsApp, tus redes sociales, y que eso crezca. Todas estas campañas al final se construyen como cualquier anuncio y encima existen servicios que potencian los likes, los followers, con lo cual coger esa atracción inicial y crear un perfil falso pues empieza a ser muy fácil y muy económico. Los contenidos violentos son de los que más atención generan y más se viralizan, y no solo influyen en las corrientes de opinión, también en los estados de ánimo. Eso crea pues una sensación de malestar o de bienestar, depende de la noticia del bulo que se quiera generar, de qué lado esté, y la verdad es que crea pues una sensación de querer compartir esta información y que la gente nos oiga. Hay redes y aplicaciones que ya tienen algunas herramientas para comprobar la veracidad de las informaciones, como esta de WhatsApp. Nos va a asistir de nuevo a identificar posibles bulos que están circulando. Pero los expertos insisten en que es responsabilidad individual contrastar todo lo que llega al móvil y decidir la conveniencia de compartirlo. Un ejemplo de esos bulos o medias verdades. Circula un vídeo por las redes sociales y se dice que hay un monitor grave después de ser acuchillado. Esto es totalmente falso. La información cierta es que la policía acudió a un centro de Las Palmas de Gran Canaria que acoge a menores extranjeros no acompañados porque un monitor denunció que uno de los residentes le amenaza con unas tijeras. Nadie resulta herido. El monitor presenta su denuncia y la Policía Nacional abre una investigación para esclarecer los hechos y también para depurar responsabilidades por la actuación de los agentes. Uno de ellos abofetea en un momento dado a uno de los menores. Esta mañana estaba previsto que se celebrase un juicio rápido en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria por una presunta agresión que la semana pasada habría sufrido la hija de la activista saharaui Aminatou Haidar. Su abogada ha pedido que se cancele el juicio porque la hija de Haidar aún no se ha curado de las lesiones. La representación legal de la familia Haidar no descarta, aparte del juicio de lesiones, acusar a los presuntos agresores de otro delito, el de odio. El Cabildo de Tenerife va a presentar una demanda para recuperar
más de 6 millones de euros que la institución pagó indebidamente. Aseguran que por un seguro bancario. La operación se remonta a 2010, cuando el Cabildo solicitó un préstamo de 62 millones. Un año más tarde se firmó un seguro vinculado a ese crédito. En 2013 el Cabildo amortizó el préstamo, pero sigue pagando por ese seguro hasta 2016. La actual corporación se apoya en una sentencia del Supremo de ese mismo año que indica que cuando se amortiza un crédito no hay que seguir pagando el seguro porque se liquida automáticamente el riesgo. Puedo entender que hasta el año 16 el Cabildo de Tenerife, como tenía un contrato, lo quisiera respetar. Lo que no entiendo es por qué en el año 17, el año 18, en el año 19, no se plantease, como hay una sentencia que dice que yo no tengo por qué estar pagando los swaps, si yo ya he abonado el principal del dinero del préstamo, tendrían que haberlo reclamado. Hablamos ahora de un proyecto que está atascado todavía en los tribunales. Loro Parque, Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana van a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia canario que anula el plan del Beril. Es ese plan que permitía la construcción del parque acuático Siam Park en Maspalomas. Un expediente que se alarga en el tiempo. El Cabildo de Gran Canaria considera que su informe de recursos hídricos era suficiente para que el Oroparque continuara con el proyecto de construcción del gran parque acuático en estos terrenos del Beril, en Gran Canaria. La concesión administrativa de este plan, de este desarrollo de este parque, lo ha hecho el Consejo Insular de Agua. No podía darlo y no tuviera los suficientes elementos hídricos para realmente desarrollar este parque. Por eso emitieron el informe, al igual que el Gobierno de Canarias, favorable al proyecto, que además contaba con 2 sentencias previas que así lo veían. Nos sorprende que en este caso, contrariamente a otras 2 resoluciones anteriores, se haya apartado del criterio sentado en distintas sentencias anteriores, en donde había dicho o había dado el visto bueno a la legalidad del PMM. La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana confía en que las obras puedan iniciarse antes de que finalice su mandato y que los tribunales les den la razón. Antes de que esto ocurra, ya podrían otorgar la licencia de obra, ya que el plan de mejora sigue vigente. En 2012 el grupo Kisling comienza a buscar los terrenos para construir su parque temático. A día de hoy, con esos terrenos ya adquiridos, ni siquiera se ha llegado a poner la primera piedra. El proyecto, por desgracia, se ha ido encontrando muchísimas piedras en el camino. Yo creo que detrás de estas piedras hay falta de alguna voluntad política y, como no, alguna guerra empresarial. Se estima que el Siam Park de Gran Canaria genere 600 puestos de trabajo. Contempla, además del parque, la construcción de un hotel. La plataforma Salvar Chira Soria va a llevar al Cabildo Gran Canario a los tribunales para exigirles información sobre el proyecto de la hidroeléctrica que la multinacional Red Eléctrica de España quiere construir en el barranco de Arguineguín. La ONG, que el próximo viernes propondrá en el Parlamento Regional un modelo energético gestionado y controlado por Canarias, dice que se ha visto obligada a este contencioso después de que el Cabildo no haya respondido a sus recursos solicitando esa documentación. En Las Palmas de Gran Canaria, un hombre se ha declarado culpable de acosar a través de redes sociales a varias menores de edad y de agredir sexualmente a una de ellas, además de difundir también por internet fotos de contenido íntimo sin la autorización de las chicas. El acusado contactaba con las jóvenes en redes, se ganaba su confianza para que les pasasen esas fotos o las amenazaba si ellas se negaban. Cuando ocurrió todo, las víctimas eran menores de edad. La Fiscalía pide para él 19 años de cárcel. Ocurrió en La Gomera hace ya más de 2 años. Hablamos del presunto secuestro de una mujer a la que además supuestamente agredieron. El acusado lo niega todo. El caso, que lleva a la sección sexta, ha llegado hoy a los juzgados en Santa Cruz de Tenerife. Ella, la víctima, asegura que fue objeto de una agresión sexual en un cuarto de aperos donde vivía el acusado. Supuestamente cenaron en esa finca de Playa Santiago en la isla de La Gomera y luego se cometió la presunta agresión. Según la Fiscalía, la retuvo durante esa noche atada a la cama. La mujer logró escapar de madrugada. ¿Cómo estaba amarrada? Muy bien amarrada, ¿no? Eso no se podía escapar, ¿eh? Tenía unos nudos hechos, pero bien... Eso quiero que me explique. ¿No se podía escapar? No, no, imposible. ¿Cómo está?
El acusado niega los hechos que supuestamente ocurrieron en La Gomera en agosto de 2018. Dice que las relaciones sexuales fueron consentidas. A pesar de todo, se enfrenta a una pena de 21 años de cárcel. ¿Un momento le obligó a mantener relaciones sexuales? No. ¿En algún momento le preguntó si ella era una espía que iba por usted? No. ¿En algún momento le obligó a hacer una felación? No. ¿Le dijo que tenía usted un machete o algo y que podía acabar con su vida con él? No. Bien. ¿Ustedes mantuvieron relaciones sexuales consentidas? Sí. Es lo que usted está afirmando. Algunos testigos confirman que las ataduras de las manos eran muy resistentes. La mujer asegura además que fue drogada. El juicio continuará este jueves. También ahí en los tribunales de Tenerife se ha juzgado hoy a un hombre por supuesta agresión sexual a la que había sido su pareja hasta ese momento. Ocurrió en El Sobradillo, en la capital tinerfeña, 2019. Según el fiscal, fingiendo que se encontraba mal, el acusado logró que la víctima, después de salir de su trabajo, le acompañara a casa donde cometió la presunta violación por la que se están pidiendo 10 años de cárcel. Malas noticias para el turismo espacial porque el prototipo de la aeronave con la que la compañía privada Space quiere transportar seres humanos a la Luna y a Marte ha vuelto a fracasar, como están viendo. Ese es el momento en el que ese prototipo despegaba de la base para minutos más tarde estrellarse contra el suelo. Es el segundo intento, la compañía dice que va a seguir insistiendo. Y un accidente provocado por el choque de un camión contra un contenedor mantuvo cortada el tráfico, la vía interior del puerto de Santa Cruz de Tenerife durante más de una hora esta mañana. Al parecer la dirección del vehículo se bloqueó y esa fue la causa del impacto del camión contra esa plataforma estacionada. El conductor tuvo que ser rescatado por los bomberos de la cabina, que resultó sin heridas de consideración. Además, otro vehículo recibió un golpe por alcance. Por suerte, solo hubo que lamentar eso, daños materiales. Y se ha dado por controlado un conato de incendio forestal en Guía de Isora, en el sur de Tenerife. Para sofocar las llamas han intervenido efectivos del Abrifor, un helicóptero del GES y bomberos voluntarios del municipio que todavía están en el lugar refrescando la zona. Un conato que ha afectado a unos 300 metros cuadrados de matorral. Bueno, acaba Sanidad de actualizar los datos de la pandemia aquí en Canarias. Débora Gómez, datos de las últimas 24 horas. Cuéntanos. Sí, los datos se han actualizado hace escasos minutos. En Canarias hay 231 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. El total de casos activos en las islas asciende a 7.640, de los cuales 79 se encuentran ingresados en UCI y 345 permanecen hospitalizados. Destacar que Gran Canaria sigue siendo la isla que tiene mayor número de contagios en las últimas horas, con un total de 135. Le sigue Lanzarote con 53 y Tenerife, que suma un total de 27. En las últimas horas se han producido 4 nuevos fallecimientos. Gracias, Débora. 4 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas y más de esos 231 nuevos positivos. Mucho cuidado y no bajen nunca la guardia. Vamos con más asuntos porque el vertido ocasionado por el Ponlin 11 hizo que se cerrara al baño la playa de las Alcarabaneras en Las Palmas de Gran Canaria. Es un buque. Continúa en los juzgados de la capital el juicio por ese accidente en 2016 por el que se están pidiendo para los propietarios del barco 1 año y 11 meses de prisión y hasta 3 millones de euros de indemnización. Enero de 2016, el buque abandonado Ponlin 11 se hunde mientras estaba atracado en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Tras el incidente se detectó un vertido de fuel que afectó a la playa de las Alcarabaneras. Lo primero que suele suceder es que huele y al oler pues llamamos al puerto y ya nos pusimos en plena coordinación y colocamos vallas para que la gente no se bañara. El fiscal acusa a este matrimonio, administradores de charter marítimo y propietarios del buque, de un delito contra el medio ambiente. Pide 1 año y 11 meses de prisión para ellos y el pago de unos 3 millones de euros. No es la primera vez que un barco abandonado se hunde en el puerto. Pero no ha habido los problemas de contaminación porque los barcos que se hundieron estaban mucho más limpios. La defensa, en cambio, pide la libre absolución. Sostienen que la mancha de fuel no provenía del barco hundido. ¿Sabe usted si también informaban en esa llamada del vertido de una arqueta en el muelle de León y Castillo entre los Noray 24 y 25? No le puedo decir. Está previsto que este juicio se prolongue aún hasta este viernes.
Canarias cuenta con la primera zona declarada como Patrimonio de Ballenas de toda Europa, una distinción que otorga la Alianza Mundial de Cetáceos y que está localizada entre Tenerife y La Gomera. Es un lugar en el que viven durante todo el año una colonia de más de 250 calderones. Más de 79 especies de cetáceos habitan en todo el planeta y de ellos 26 se encuentran en la isla de Tenerife, en una franja marina de 22 kilómetros entre la Punta del Fraile en Teno y Punta de Rasca en Las Galletas. Un pasillo con una gran biodiversidad que le ha llevado a conseguir la calificación de Patrimonio de Ballenas. Es un reconocimiento muy importante que demuestra que tenemos un recurso natural a nivel mundial, que además fomenta el respeto y la observación responsable de la biodiversidad y de los delfines y ballenas a nivel mundial. El pasillo de Teno Rasca cuenta con más de 22 especies de cetáceos. Es el hábitat permanente de una colonia de 250 calderones tropicales y la vía de paso de delfines, orcas y también de la ballena azul. Más de 1 millón de turistas visitaron ese espacio en 2019. Ahora la Asociación de Cetáceos de Tenerife pide una mayor implicación de la administración para proteger y difundir este santuario. Precioso ese fondo marino. Y en el Parque Nacional del Teide, en Tenerife, hay un vivero que es el encargado de proteger las semillas de más de 200 especies de plantas y algunas, atención, de ellas están en serio peligro de extinción para poder restaurar aquellos paisajes más degradados. Esto de las semillas es un proceso que consta de 3 fases y que requiere de mucha paciencia. Primero cogemos el fruto de la especie en cuestión que estamos limpiando, abrimos el fruto. Y así comienza este proceso para proteger más de 200 especies nativas de alta montaña que luego se va almacenando en estos botes que tenemos aquí, cada uno por una especie y sectorizados. Tras ser clasificadas pasan a cultivarse en un invernadero. En unas condiciones climáticas un poco más protegidas salen los primeros juveniles. Y aquí permanece la planta pues aproximadamente 1 año, a medida que va creciendo, se va fortaleciendo. Ya en la segunda fase se sacan a la intemperie. Y se tienen aquí creciendo al menos 1 año, una época desfavorable, son plantas ya un poquito más grandes y cuando ya han adquirido un tamaño adecuado se llevan directamente a la naturaleza. Una labor que les ha permitido salvar especies en peligro de extinción. En el parque tenemos 5 o 6 especies amenazadas que se han ido recuperando bastante bien. Un centro de investigación biológica que tiene también como objetivo ayudar a restaurar los paisajes degradados del Parque Nacional del Teide. Y otros paisajes que recuperan su verdor. Hemos visto llover en las últimas semanas y esta noche vamos a reflexionar sobre cómo aprovechar ese agua, cómo gestionarla y acceder también a este bien necesario. Noche de Reporteros nos plantea esta noche ese dilema del agua. Será a las 10:10, justo después de 1 hora menos. La lluvia de este invierno ha supuesto un alivio hídrico y emocional. Alrededor del agua crece la vida y también la riqueza, aunque Canarias no se caracteriza por ser un clima húmedo. Canarias tiene un clima desértico, mucha nubosidad pero que no aporta precipitación, es el caso del mar de nubes, un anticiclón y una corriente oceánica fría. Vamos hacia un clima en general muy estable, sin estaciones marcadas y con lluvias muy erráticas. Con el aumento de la población y de la actividad ha crecido el consumo. ¿Se ha producido realmente una sobreexplotación del acuífero? El dilema del agua es un reportaje que reúne a profesionales en torno a la actual situación y a las expectativas para los próximos años. El futuro pasa por desalar agua, cada vez los recursos hídricos naturales van a ser más escasos debido al cambio climático. Hay que apostar entonces también por unas fuentes de generación de energía que hagan frenar la huella de carbono en la desalación de agua. Podemos producir el agua que necesitamos, ensuciarla, depurarla, reciclarla y volverla a introducir al sistema otra vez. En el planeta Tierra existen millones de personas que viven cada día con agua reciclada. En la actualidad existen numerosos proyectos enfocados a mejorar el consumo y a rebajar la incertidumbre que produce la cada vez más escasa agua de lluvia. Eso será esta noche, no se lo pierdan. Y la pandemia ha hecho muy habitual una nueva manera de examinarnos a distancia, con un profesor y unos alumnos que no están en la misma sala y que no se comunican, de hecho, personalmente, sino de manera virtual. Pero
Siendo así, ¿se puede evitar que un alumno haga trampas si el profesor está muy lejos? Vamos a ver cómo lo hace. Jorge es vicerrector, pero también profesor en la Escuela de Ingeniería y Tecnología. Para evitar que se copien e intercambien respuestas, sus alumnos tienen un intento y un límite de 20 minutos para hacer los exámenes. Utilizamos un pool grande de preguntas, pongamos 200 preguntas, y cada uno de los estudiantes o de las estudiantes pues va a hacer 10 preguntas seleccionadas de forma aleatoria. Así, pues cada estudiante pues va a tener un examen diferente. Esa es una fórmula, pero hay docentes que prefieren mantener el formato de examen tradicional. Los alumnos son convocados virtualmente un día a una hora. ¿Cómo se les vigila? A través de la webcam. La cámara debe estar abierta, puede estar abierta, enfocando al alumno frontalmente, de tal forma de que se tenga en todo momento un seguimiento de quién está haciendo el examen y que el profesor lo pueda ver. Pero ¿cómo evitamos que no busquen las respuestas a través del propio ordenador? La relación de conceptos y no la memorización pues facilita que no se produzcan este tipo de fraudes, de copias. Es decir, diseñando exámenes cuyas respuestas no sean tan literales como para aparecer fácilmente en los buscadores, sino que los alumnos tengan que pensar. Y La Gomera envejece cada año más porque mueren más personas de las que van naciendo, una de las poblaciones más longevas de Canarias, pero también con una salud de hierro. Hace 20 años el grupo de edad comprendido entre los 20 y los 40 años era el más numeroso de la isla. Ahora los datos son muy distintos. La gran parte de la población gomera tiene más de 60 años. En el año 2003 es cuando se produce ese fenómeno donde la mortalidad por primera vez va superando en número de fallecimientos a los nacimientos. Y es un problema que no ha hecho más que crecer. Si miramos las tendencias, vamos viendo cómo la población que fallece en La Gomera va cada vez separándose más de los nacimientos que se van dando en las islas en las últimas ya prácticamente 3 décadas. La Gomera presenta actualmente un crecimiento natural negativo, es decir, la población que menos crece en el archipiélago. Por ello, no es extraño que la isla presente actualmente las tasas de mortalidad más altas del archipiélago. Motivos barajamos y creemos, por las estadísticas que analizamos, que son el alto grado de población envejecida que tiene La Gomera. Sin embargo, a pesar de contar con un alto grado de población envejecida, la esperanza de vida es similar a la del resto del archipiélago, más o menos 80 años. Y las principales causas de muerte también son similares a las de toda España. Según los expertos, esto tiene como definirse un problema de reemplazo generacional. Continúa en Fuerteventura el debate por Dreamland Studios, el que podría convertirse en el mayor proyecto audiovisual de toda España. Aunque la población se divide a favor o en contra, vamos conociendo más posturas. En este caso, la patronal turística que urge al Cabildo a declarar de interés general esta propuesta por la gran oportunidad, dicen, que supone para Fuerteventura. En ese comunicado no entran a valorar la posible ubicación, ahora en el punto de mira y en el centro del debate. No entendemos esto, ¿no? Por mucho que nos lo puedan explicar. ¿Cómo se puede perder un proyecto de este nivel en la Fuerteventura? Queremos cambiar, que no solo dedicamos al turismo, sino que hay que buscar otros sectores para la economía, etcétera, etcétera. Y viene un proyecto interesantísimo y, como siempre, Fuerteventura, pues nada, parece ser que no hay nivel. El municipio palmero de Los Llanos de Aridane da respuesta a una de las principales demandas del taxi. Con la colaboración de la policía local, se ha puesto en marcha una campaña de vigilancia para verificar que los vehículos que prestan el servicio cumplen con la normativa y tratar de detectar la recogida de clientes por parte de otros taxistas de otros municipios. El actor José Carlos Campos estaba trabajando en un cabaret en París cuando hace ya 11 meses el COVID paró toda la actividad. Aquella experiencia le sirvió para crear un cabaret que, según nos cuenta el autor, nació en streaming y ahora se representa in extremis. Este es el último habitante de la Tierra. El confinamiento de 2020 paró por completo la producción teatral, pero estimuló a José Carlos Campos para crear un espectáculo que nació en redes sociales y ahora que ya se puede, da el salto a los escenarios. Yo venía de estar en París haciendo 12 funciones semanales y estaba en casa que me subía por las paredes, así que creé en casa un camerino y empezamos a retransmitir de manera casera y amateur este último habitante in streaming e in extremis. A partir de eso hemos sacado este proyecto, lo hemos profesionalizado, por así decirlo, y lo hemos completado con un elenco de artistas. Un cabaret que incluye pole dance, música, danza, seducción, peligro y mucha provocación.
¡Aplaudan al Führer! Escrito por la dramaturga Ausi Campos para dar forma a las divagaciones confinadas del protagonista, un divo en decadencia que se ve obligado a vivir encerrado en su camerino tras haberse quedado en ERTE. Su nombre es Dante de Montiel. Bueno, tiene un puntito de filosofía de Dante Alighieri y tiene un poquito de petardo también, como Sara Montiel, ¿no? Este fin de semana, el último habitante de la Tierra instalará su camerino vital en el Teatro Guiniguada, en Gran Canaria. El próximo lo hará en el Espacio La Granja, en Tenerife. Un teatro, el Guiniguada, que hoy presentaba su nueva programación, contará con más de una veintena de propuestas para los meses de febrero y marzo. Música, teatro, danza, donde destaca sobre todo el sello canario. En este nuevo año, además, el escenario se consolida como un plató de grabación, facilitando a las compañías y a los grupos la promoción de sus espectáculos. Seguir manteniendo lo que son los espectáculos familiares, los espectáculos de danza, la inversión en danza, y cada uno de los espacios escénicos van a seguir manteniendo su identidad. Ese tipo de espectáculos hoy en día tienen una importancia social vital. La Sala Negra del Museo Municipal de Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife ha abierto de nuevo sus puertas con una veintena de pinturas de artistas consagrados del siglo pasado. Obras de Óscar Domínguez, Eduardo Chillida o José Damaso forman parte de esta exposición permanente que nos invita a conocer los procesos de renovación plástica que tuvieron lugar aquí en Canarias desde comienzos del siglo XX y las de otros artistas de la época. Tenemos medio minuto para un adelanto de los deportes. Los fichajes de Las Palmas y el Tenerife, Jesús Alberto, bueno, se han puesto a las órdenes, Jesús, de sus capitanes, bueno, de sus entrenadores. Y de los capitanes también, Paco. Claro que efectivamente. Sí. Cerantes y Valera, refuerzos blanquiazules, y Mujica de la Unión Deportiva Las Palmas podrían incluso estar en la lista para los partidos del domingo. Quien seguro que no va a estar es José Rodríguez, que hoy en su presentación ha dicho que quiere ayudar al equipo, pero que físicamente todavía no se encuentra en condiciones. Lo que sí ha advertido es que está centrado en su objetivo de ayudar a la Unión Deportiva Las Palmas y alejado un poquito de su azarosa vida social. Bueno, un adelanto, Jesús. Enseguida vemos toda la crónica deportiva. Gracias. Ahora. Un apunte más antes de terminar, porque los canarios, Yolanda Ullanet y Jorge de León, forman parte del elenco que estos días está interpretando la zarzuela Luisa Fernanda en Madrid. Otra relación que tiene las islas con esta producción es que la dirección musical corre a cargo del director de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Karel Marc Chichón. Luisa Fernanda es una de las grandes clásicos del género y se va a representar en el Teatro de la Zarzuela hasta el Día de los Enamorados, el próximo 14 de febrero. Así, con zarzuela les dejamos, se quedan con los deportes y después la previsión del tiempo y el concurso. Hasta mañana, buenas tardes.